Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros esta tarde. Vamos a empezar nuestro estudio con una oración para pedir que el Señor sea el que nos dirija esta tarde. Ahí donde esté, solo incline su rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Venimos ante ti en este momento para pedirte que nos perdones porque nosotros a cada momento, a cada instante, te fallamos, Señor, y pecamos contra ti. Te pedimos que nos perdones y que nos ayudes cada día a hacerlo bien ante tus ojos. Padre, también venimos a pedir que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir el mensaje que tú has preparado para nosotros esta tarde. Padre, que este mensaje nos cambie. Padre, yo reconozco que mis palabras como un ser humano no tienen poder, pero tus palabras tienen poder para hacer estos cambios necesarios en nuestras vidas. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de conversar contigo. Padre, te pedimos que cualquier distracción, cualquier cosa que nos quiera alejar de ti en este momento o distraernos, la sujetamos en el nombre de Jesús, Padre. Toma control de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu mensaje, tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias por todo lo que tú haces por nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, solo quiero hacer un breve anuncio, como siempre. Am, por el momento, Senda de Vida tiene todos sus servicios por medio de YouTube. El domingo tenemos una predicación a las 4 y les quiero invitar que se conecten porque cada vez que nos conectamos, nos acercamos más a Dios. Cuando abrimos su palabra, nos acercamos más a Él y lo conocemos. Y cuando conocemos más a Dios, podemos poner nuestra fe más en Él o nuestra fe crece. Los lunes es un día especialmente dedicado a la oración y les quiero pedir que si ustedes tienen alguna petición, alguna acción de gracia, por favor, mándenos un mensaje o si quiere dejar un comentario, por favor, deje un comentario. Ah, y este momento es un tiempo tan especial porque am, es solo de oración, es conversar con el Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra, y podemos venir ante Él y depositar todo ante Él. Los martes y los jueves tenemos estudios bíblicos a las 7 y también les quiero animar que se conecten con nosotros a estos estudios bíblicos porque cada vez aprendemos más y más de Dios. Am, Estos son todos los anuncios, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio de esta tarde. Y como siempre, hermanos, ustedes ya saben, voy a tener las porciones bíblicas en la pantalla, pero no quiero que se acostumbren a la pantalla del teléfono o de la computadora en cualquier cosa que estén viendo este video. Por favor, abran la Biblia. Si está disponible una Biblia, abran la Biblia y va a ser de grande bendición a nuestras vidas porque vamos a saber dónde están estos pasajes bíblicos y también usted va a ver que no soy yo el que digo todas estas cosas, sino es la palabra de Dios, es lo que está en la Biblia. Y todo lo que vamos a estudiar hoy, hay porciones bíblicas que nosotros podemos ver, podemos aprender. Y vamos a empezar. El tema del estudio de esta tarde está titulado El juicio de Dios se acerca. El juicio de Dios se acerca. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en mente porque un día todos, toda la raza humana va a tener que comparecer ante el Creador de los cielos y de la tierra.
todo lo que nosotros conocemos. Tenemos que comparecer ante Él. Y yo quiero que este mensaje no sirva como, no quiero que se me vayan a asustar, sino que yo quiero que aprendamos de esto, hermanos, para que cuando lleguemos ante Dios podamos llegar frente a Él con la cabeza en alto, con el rostro en alto, no que nosotros quedemos con el rostro para abajo, no. Yo quiero que aprendamos que entendamos este mensaje y el proceso de este juicio, porque todos tenemos que comparecer ante el juicio de Dios. Y hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias a Mateo capítulo 25 y vamos a ver los versículos 31 al 46. Mateo capítulo 25 y los versículos 31 al 46. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a unos de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y hermanos, y hermanas y todos los que nos visitan, vamos a regresar al versículo 31, como siempre lo hacemos, para analizar lo que hemos leído y para sacarle toda la información que todos estos versículos tienen, porque van a ser de grande bendición a nuestras vidas y nosotros no vamos a estar
claudicando entre un pensamiento u otro de tal vez esto es lo que significa o significa esto o pero esto es lo que dice aquel hermano o esta teoría de aquí o de allá. Hermanos, la Biblia es bien clara. Dios cuando habla, Él es bien claro y no hay manera que nosotros nos podamos confundir. Y si no entendemos algo, la primera vez, leámoslo otra vez y otra vez. Pero también algo que ayuda y es algo que yo hago es que yo le pido al Señor que me dé la sabiduría, que me ayude a entender. Pero no solo de pedir, hermanos, sino que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para acercarnos a Él. Especialmente viviendo en un mundo en estos tiempos tan inciertos, es bien importante que nosotros nos acerquemos más a Dios, que aprendamos más de Él. Y hermanos, Él nos habla. Él dice que Él no hace excepción de personas. Cualquier persona que le pide sabiduría, Él se las da. So, vamos a regresar al versículo 31 y 32 y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en esta historia. Am, Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora vamos a ver el versículo 31 porque hay varias cosas que están ocurriendo aquí y también que nosotros debemos preguntar cuando leemos la palabra de Dios. Amén. Versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y vemos que hay una coma aquí, so hay que hacer una breve pausa. ¿Con quién ¿O quién es el Hijo del Hombre? Es una buena pregunta. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Por tal vez alguien que está oyendo este mensaje no es ah, salvo todavía, no es cristiano todavía, o tal vez no saben quién es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo, aquel que vino del cielo, se hizo ah, carne o ser humano y él murió por nosotros, por los pecados de la humanidad, por toda la raza humana, pagó con su vida y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Pero antes de irse, Jesús dijo que él iba a regresar, pero que él no sabía qué día ni la hora. El único que sabía esto era su Padre. Es más, Jesús dijo que ni aun los ángeles del cielo sabían, sino solo su Padre. So, si hay alguna persona que les viene, que viene a ustedes y les dice, oh, Jesucristo va a venir en este día, a esta hora, eso se llama un falso profeta. Por favor, aléjense de esa persona o ayúdenle a esa persona a entender qué es lo que dice la Biblia. Porque también es nuestro trabajo de ayudar a cualquiera a entender la palabra de Dios. Amén. So, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Esta es otra pregunta. ¿Con quién viene Jesús cuando venga en su gloria y cuándo viene? Obviamente hemos dicho que la palabra de Dios nos dice que nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre, es decir, Dios el Padre. So, la otra pregunta es, ¿con quién viene Jesús ah, en aquel día cuando venga en su gloria? Este versículo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí nos revela la palabra de Dios que dice todos los santos ángeles. No hay ningún ángel que se va a quedar en el cielo. Todos los ángeles van a venir con Jesús
cuando Él regrese por nosotros. Am, y hay ciertos pasajes bíblicos que no tengo en la pantalla, pero quiero que si tiene un cuaderno y un lápiz o lapicero, por favor anote también estas porciones bíblicas que les voy a dar. Amén. La primera porción bíblica se encuentra en Mateo capítulo 24 y los versículos 36 al 37. Mateo capítulo 24 y los versículos 36 al 37 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, es lo que acabamos de hablar, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. La otra porción bíblica se encuentra en Mateo capítulo 25 y el versículo 13, que dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, que nadie, absolutamente nadie sabe el día ni la hora. Jesucristo mismo no sabe, solo el Padre. Quiero que quede bien claro esto, hermanos. Mateo capítulo 16 y el versículo 27. Mateo capítulo 16 y el versículo 27 dice esto, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Con quién? Con sus ángeles. ¿Con quién viene Jesús cuando regrese? Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, que cuando Jesucristo venga con sus ángeles, Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Ahora, aquí no dice solo le va a pagar a los creyentes, los que han creído y han muerto eh, creyendo en Jesucristo. No, aquí dice, entonces pagará a cada uno conforme a su... Es decir, que todos van a recibir su galardón dependiendo qué es lo que hayan hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Miremos también Marcos capítulo 8 y el versículo 38. Dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. ¿Con quién? Con los santos ángeles. Con los santos ángeles. Quiero que quede esto bien claro, hermanos, porque hay muchas personas que piensan que somos nosotros que venimos. No, la palabra está bien claro y dice con los santos ángeles. Amén. Vamos a ver otro versículo que también afirma lo que hemos estado leyendo. Apocalipsis capítulo 19 y vamos a ver los versículos 11 al 16. Apocalipsis capítulo 19 y los versículos 11 al 16 dice esto. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y oigan esto, y los ejércitos celestiales, es decir, todos los santos ángeles, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es decir, los santos ángeles venían con él. Pero ¿qué dice lo demás? Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él
las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo también tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esto afirma todo lo que hemos estado leyendo del versículo 31. Ahora miremos el versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, esta es otra pregunta. ¿Quién reúne a los hijos de Dios? ¿Quién reúne a los hijos de Dios? Se los quiero mostrar con Biblia para que no solo eh, tomen mi palabra. Yo quiero, es más, hermanos, nunca tomen mi palabra, sino tomen las palabras de la Biblia, porque Dios, eh, porque yo como humano siempre les voy a fallar, pero el único que nunca les va a fallar es Dios. Y yo quiero que se enfoquen en Él, enfóquense en la palabra, en la voz de Dios. No se enfoquen en mi voz o en mis palabras, enfóquense en la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios. Miremos Mateo capítulo 24 y los versículos 30 al 31. Mateo capítulo 24 y los versículos 30 al 31 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará, oigan esto, y enviará ¿quién? Y enviará sus ángeles. ¿Por qué es que envía sus ángeles? Porque sus ángeles, todos los ángeles que hemos estado hablando, son los que vienen con él. Y aquí nos dice que Dios o Jesucristo va a enviar a sus ángeles a reunir y a juntar los escogidos. Oigan esto, el versículo 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, es decir, de todo el mundo. Van a ir, no importa donde ellos estén. Si se ahogaron en el mar, de allí van a ser resucitados. Si están en la tierra, de allí van a ser sacados. Si fueron quemados y se hicieron cenizas, para Dios nada es imposible. Él va a reunir todas esas cenizas y el cuerpo de ellos va a, un cuerpo inmortal se va a hacer, mortal se va a hacer un cuerpo inmortal, va a ser transformado. No importa dónde esos escogidos estén, esos creyentes, Dios tiene el poder y la autoridad para levantar a aquellos que han muerto creyendo en Él. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que si hay que reunir a los escogidos, significa que ahorita no están en el cielo. Y yo sé que para muchos esto no es lo que quieren oír, pero es mi deber, hermanos y hermanas, predicar lo que dice la Biblia, no importando qué difícil es. Yo tengo seres queridos que yo quisieran que ellos estén en el cielo, pero ahorita no están ahí. Porque la palabra es clara que si hay que reunir a estos escogidos, ellos no están en el cielo. So, vamos a ver otro versículo que afirma lo que hemos estado leyendo. Quiero que abran sus Biblias a Marcos 13. Marcos capítulo 13 y los versículos 24 al 27. Dice esto: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán
al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces, oigan esto, no lo digo yo, lo dice la Biblia, y entonces enviará a sus ángeles ¿a qué? Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Interesante esto, que Dios, Jesucristo, cuando Él venga con sus ángeles, el propósito de que todos los ángeles vengan con Él es que van a reunir a los escogidos. Es decir, a todo aquel que verdaderamente creyó en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo, que verdaderamente le entregó su vida. Ahora, esto no solo es para los muertos, sino que es también para los vivos. Porque dice, la única diferencia es que en la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros nos vamos, dice que seremos arrebatados y nos vamos a encontrar en las nubes y así estaremos siempre con Él. Miremos otra porción bíblica para poder entender esto, porque es bien importante que entendamos esto y lo que Dios a Jesucristo estaba hablando en este pasaje. Quiero que abran su Biblia al libro de Lucas, Lucas capítulo 16 y los versículos 19 al 22. Lucas capítulo 16 y los versículos 19 al 22. Todos conocemos esta historia, pero yo quiero que pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Amén. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y los perros, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Jesús, en realidad, en estos pasajes les estaba hablando a los fariseos, porque los fariseos tenían una creencia que cuando ellos morían, ellos inmediatamente eran llevados al seno de Abraham y los demás iban a arder en un lago de fuego. Pero Jesús tomó esta oportunidad para darle una vuelta a la historia que ellos contaban. Y Dios o Jesucristo les estaba diciendo lo que iba a ocurrir más adelante. Por eso en el versículo 22 dice que cuando murió, dice que fue llevado el mendigo, cuando murió el mendigo fue llevado por los ángeles. ¿Cuándo es que van a ser reunidos los escogidos o los creyentes cuando Jesucristo venga? Algo que nosotros también debemos de notar en estos versículos es que es exactamente lo que hemos estado estudiando hasta ahorita, que ah, ah, regresando a Mateo 25, cuando em, Dios tiene a toda la humanidad frente de él y le dice a un grupo que estaba enfermo y en la cárcel y no me visitaste, desnudo y no me cubriste, forastero y no me recogiste. Dice, todo esto que hemos estado hablando se aplica a estos versículos. Porque fíjense, había un hombre rico vestido que se vestía de púrpura y de lino fino.
Ahora hagamos, este es un gran contraste entre Lázaro y el rico. ¿Cómo se vestía el rico? De púrpura y de lino fino, lo mejor. Y Lázaro, ¿cómo se vestía? Tal vez ni tenía vestiduras, tal vez estaba desnudo. ¿Y qué más tenía el rico? Estos versículos nos dice que tenía su salud completa, pero todos sabemos que en algún punto de nuestras vidas tenemos que fallecer. Y podríamos decir que como era rico, él tenía acceso a todas las mejores medicinas, a todo estaba a su alcance, pero Lázaro, este mendigo, no tenía ese alcance, no tenía esa am, seguridad financiera. Y entonces, fíjese, ¿a dónde es que estaba echado Lázaro? A la puerta de este rico. ¿Con qué propósito? Tal vez con el propósito que alguien tuviera misericordia de él. Dice que estaba lleno de llagas, enfermo y no me visitaste. Y dice, y se ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Tuve hambre y no me diste de comer. Y dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero en algún punto de su vida podríamos especular que como el rico tenía todo, no necesitaba nada de nadie. No necesitaba de Dios. Pero Lázaro, este mendigo, en la situación que él se encontraba, tal vez en esa situación pudo establecer una relación entre Dios y por medio de todas estas cosas que le ocurrían, pudo hablar con Dios más fácil que el rico. Porque cuando, hermanos y hermanas, que cuando nosotros tenemos lo que necesitamos, es verdad que no necesitamos de nadie. Y eso es lo que debemos de entender, es que todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece, le pertenece a Dios. Nosotros no venimos a este mundo con nuestros iPhones, con toda la ropa que nosotros tenemos. Es más, venimos desnudo. Y no nos vamos a poder llevar absolutamente nada. Lázaro estaba desnudo, estaba enfermo, estaba hambriento y claramente había alguien que le pudo ayudar y no lo hizo. Lázaro, en su condición que se encontraba, pudo comunicarse con Dios. Y tal vez en el estado que él estaba, él le pedía a Dios que tuviera misericordia. Y había alguien que estaba frente de él que tenía más que suficiente para ayudar a Lázaro y no lo hizo. Pero ¿qué dice el 22? Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Hermanos, en leer esto no significa que inmediatamente que nos morimos nos lleva un ángel. Eso no es lo que ocurre, no es lo que enseña la Biblia. Jesús le está diciendo a los fariseos que esto es lo que iba a acontecer en el día que Él venga, que los ángeles van a venir y van a recoger a los escogidos. Vamos a ver más adelante porque sí murió el rico y dice que fue sepultado. Y no tenemos tiempo de estudiar todo esto, pero porque hay tanto material que cubrir, pero quiero que sigamos adelante, pero quiero que tengan eso en mente. Y si tienen preguntas, tienen comentarios, por favor, déjenlo en la sección de comentarios o me pueden mandar un mensaje directo. Am, Vamos a ver también Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Hablando de que tenemos que dar cuenta. Versículo 10 dice, porque, ¿qué? Porque es necesario que quienes, que todos nosotros, no solo los cristianos, no solo los inconversos, dice, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y este es un tiempo de reflexionar en mi vida, cómo estoy viviendo mi vida, cómo estoy tratando a los demás. ¿Los estoy maltratando? ¿Les estoy atacándolos psicológicamente, diciéndoles am, eh, palabras que son ofensivas? Tenemos que reflexionar en esto porque no es solo decir yo soy cristiano, pero vivir otra vida. No, hermanos, tenemos que realmente acercarnos a Dios, hacer todo lo posible para que Él sea el que nos transforme. Porque yo puedo decir, bueno, yo voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Hermanos, la única manera que vamos a poder cambiar es si Dios nos cambia, si le pedimos a Él de todo corazón, no solo de los labios para afuera. Vamos a seguir adelante. Miremos los versículos 33 y 34. Dice, y pondrá las ovejas de a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios es el que separa y Dios es el que también reúne. Y es muy importante que entendamos esto. Vamos a ver otras porciones bíblicas para conectar con estos dos versículos que hemos leído, el versículo 33 y 34. Am, Vamos a ver primeramente que ah, vamos a leer San Juan, capítulo 16 y el versículo 21. Juan capítulo 16 y el versículo 21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es decir, que nosotros vamos a tener aflicciones, hermanos. Van a haber personas que nos van a ofender, que nos van a calumniar, que van a hacer un sinnúmero de cosas con nosotros. Nos van a maltratar. Pero ¿sabe qué? Que cuando Jesucristo venga, vamos a esa angustia que nosotros sentíamos por estas personas que nos hacían esto, nos vamos a olvidar de eso porque el gozo que vamos a sentir que Jesús ha venido y va a hacer justicia, porque Dios mira todo, Él mira cada cosa que nosotros hacemos, Él mira cada palabra, Él oye cada palabra que sale de nuestra boca. Es más, nuestras palabras nos van a juzgar a nosotros mismos. No hay nada, ni un gesto que alguien nos haga que se le escape a Dios. Y Dios va a juzgar. Dejemos que Dios juzgue. Usted no se vaya a vengar por por sí mismo. No, déjeselo a Dios. Es más, doble rodillas y ore por aquella persona. Sí, es bien duro hacer eso, pero eso es lo que Dios nos manda a hacer. Miremos otro pasaje, Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que todo el sufrimiento que estamos sufriendo como creyentes en la tierra no se va a comparar a el gozo que vamos a tener cuando Jesucristo venga y nos vayamos con Él. Dios quiere el bien para nosotros. El deseo de Él es que nadie se pierda. Es más, miremos segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice esto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Jesús es que nadie se pierda, pero usted que me está oyendo, usted tiene que escoger. Dios no va a escoger por usted. Usted tiene que escoger a Dios. Dios, Jesucristo, nunca va a forzar a nadie a su presencia. Él quiere que nos arrepintamos. Arrepentir, arrepentirse significa ya decidir ya no hacer el pecado y hacer todo lo posible para no caer en ese pecado. Pedirle al Señor que nos ayude a cambiar. Notemos Juan 3, 16 al 17. Todos conocemos, es bien conocido estos versículos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios lo ama a usted. ¿Y cómo demuestra su amor para con usted? Dice que ha dado a su Hijo unigénito, el único hijo que él tenía, lo dio por usted, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y oiga esto, dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y es bien bonito que Dios nunca cambia. Y podemos ver que así como bendijo la raza humana en el principio, cuando nos creó, Él vuelve a bendecirnos. Él vuelve a bendecir a aquellos que verdaderamente creen en Él y lo aman. Porque aquí en el versículo 34 dice, venid benditos de mi Padre. Y rápidamente solo les quiero leer porque esta es una conexión que yo hice. Génesis capítulo 1 y los versículos 26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y oigan esto, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos bendijo desde el principio porque Él nos ama. Él ve un valor en su vida, Él ve un valor en mi vida. Y si no hubiera un valor, Dios no hubiera mandado su único Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para los pecados de usted y de yo. Vamos a ir más adelante. Vamos a ver Mateo 25:34. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, oigan estos, venid benditos de mi Padre. Esto es lo que estamos viendo ahorita, benditos. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Subraye eso si usted quiere. Aquí Dios también nos va a revelar que antes de antes que fuera creado este mundo que nosotros conocemos, aún antes Él había preparado a Jesucristo para morir por nosotros. Él preparó nuestra salvación antes de la creación del mundo. Y se los quiero mostrar con Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, que fuisteis salvados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, oigan esto, sino con la sangre preciosa de Cristo, que
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, Jesucristo es el único que nos puede salvar, el único que nos ofrece la vida eterna. Oigan esto, Isaías 53:7, cómo Dios confrontó gran sacrificio. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es decir, que cuando él estaba pasando este momento en su vida, por cada uno de nosotros, él sentía angustia, él estaba afligido. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esto? Una aflicción, una angustia. Y nosotros queremos exteriorizar lo que sentimos adentro y tal vez muchos de nosotros todavía tenemos familia con que podemos decir, mira, esto es lo que me está pasando, o un hermano o una hermana am, de sangre o de hermanos en Cristo que podemos venir a ellos y decirle, esto me está pasando, yo estoy angustiado, yo estoy afligido. Pero Jesús dice que no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Y cuando Él estaba en esa cruz, Él tuvo la capacidad de pensar en usted y yo, en todo el mundo. Y Él no abrió su boca. Él en ningún momento abrió su boca para defenderse, sino que Él recibió ese castigo y lo hizo por amor para nosotros. Vamos a ver los próximos versículos, hermanos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y visitaste, en la cárcel y venisteis a mí. Cuando amamos, nosotros podemos cumplir la ley. Tal vez muchos dicen, oh hermano, usted no, nadie puede cumplir la ley, pero la palabra de Dios dice que sí se puede hacer. Cuando amamos, podemos cumplir la ley. No para la salvación, sino porque amamos a Dios. Se los voy a mostrar con Biblia y les quiero demostrar que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Miren, abran sus Biblias a Gálatas 5:14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra que se cumple. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cómo es que se cumple? ¿Cuál es esta palabra? Amarás, subráyelo, con amarillo, con cualquier cosa, subráyelo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solo los creyentes, esto incluye su patrón, su patrona, sus compañeros de trabajo, aquellas personas que no lo quieren a usted, que lo calumnian, que le dicen cosas para que usted se sienta mal, aquellos que nos ofenden. Hay que amar a estas personas. Noten primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios. Oigan esto, este es el amor a Dios. No es para salvación, sino que es porque amamos a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y oigan esto, cuando las personas dicen, oh, la ley no se puede guardar, y porque es mucho. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios. El amor a Dios. Subraya eso. Que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos
no son qué, no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Por favor, subraye eso porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y tal vez algunos estén en desacuerdo y está bien, pero este es mi deber. Mi deber es predicar la verdad, aun cuando hay personas que no les gusten. Este es lo que Dios, por esto es que Dios me ha puesto aquí, es para hablar la verdad. Noten Lucas ah, capítulo 6 y los versículos 30 al 38. Lucas capítulo 6 y los versículos 30 al 38. Dice, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Para algunos es difícil hacer esto. Para mí, yo sé que es difícil, no les voy a mentir, es difícil, pero no es imposible. Miren el versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Oigan esto, amad pues a vuestros enemigos. Es difícil amar, pero no es imposible. Es difícil, pero no imposible. Para Dios nada es imposible. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que amemos así como Él nos ha amado a nosotros. Amad pues a vuestros enemigos. Por favor, subraye eso en amarillo con un lapicero, con un lápiz. Amar es clave. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón pequeño, dice la palabra. No, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, sed pues misericordiosos. Subraye esto también. Hay una grande lección que tenemos que aprender, como también vuestro Padre es misericordioso. Noten también a Primera de Corintios 13 del 1 al 7, lo voy a leer rápidamente. Primera de Corintios 13 del 1 al 7. Y por favor, cada vez que se mencione la palabra amor, yo quiero que la subraye, la marque con un lápiz, lapicero, un marcador. Por favor, cada vez que aparezca esta palabra, por favor, subráyela porque Dios nos está queriendo decir algo con esto. Dice, si tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo si no tengo amor. Y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza, de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma y ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. ¿Verdad que es bien duro hacer esto? Claro que sí, pero no es imposible. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso,
No es grosero, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. El que ama. Para poder hacer esto, hermanos, porque sí se puede hacer, para hacer esto tenemos que acercarnos a Dios. Y tenemos que acercarnos a Dios y amar a los demás como Él nos ha amado. Nosotros no somos perfectos, hermanos y hermanas, pero si estamos acercándonos a Dios, cada día vamos a hacer, cada día vamos a caminar como Dios quiere que caminemos. Sí, los desprecios duelen, los insultos duelen, especialmente cuando es la misma familia, mejores amigos, compañeros de trabajo. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Es que tenemos que amar. Vamos a ver dos porciones bíblicas más. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecéis en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A través de cuántas tribulaciones? Muchas tribulaciones. Romanos 12:17 al 21. Romanos 12:17 al 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una grande lección aquí para nosotros. Vamos a ver otros dos versículos. Dice, entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos y hermanas, cuando Dios está hablándole aquí, que dice en el versículo 40, cuando dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a unos de estos mis hermanos, ¿a quién se refiere? ¿Está hablándole solo de los hermanos de la iglesia o las hermanas de la iglesia? Yo les quiero dejar saber que cuando Él dice mis hermanos pequeños, Él está hablando de todo aquel que ha sido creado en su imagen y su semejanza. ¿Por qué? Porque Dios pagó. Acuérdese, no se olvide de esto, que Dios pagó por cada ser humano. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Los versículos 37 al 40, hermanos, hablan del amor que todos los creyentes debemos tener para la raza humana, no importando el color de piel,
situación financiera, creencia, educación académica, el vestir. Estos versículos hablan de aquellos que han ah, guardado los mandamientos y han sido transformados por el poder de la palabra de Dios. Estas son las únicas personas que van a poder hacer esto. Aquellos que no tienen amor no se van a preocupar por estas personas. Tener amor es clave. Segunda de Corintios 5:17 dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 5:13 al 15 y el 22 al 26. Dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Dios quiere que nosotros seamos libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para caer a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo debemos de servir? Con amor. Porque, oigan esto, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Hermanos, sí se puede cumplir la ley, no para la salvación, pero porque amamos a Dios. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás. ¿Y quién la va a cumplir? Nosotros. Se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, que nosotros tenemos que tener amor los unos con los otros. Miremos los versículos 22 al 26. Dice, mas el fruto del Espíritu es que, ¿cuál es la primera palabra que aparece aquí? Amor. Cuando tenemos amor, todo lo demás viene después. Por si tengo amor, voy a estar gozoso. Si tengo amor, voy a tener paz. Si tengo amor, voy a ser paciente. Si tengo amor, seré benigno. Si tengo amor, tendré bondad. Si tengo amor, voy a tener fe. Si tengo amor, voy a tener mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, oigan esto, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Miremos los próximos versículos, hermanos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Versículo 41. ¿Cómo creen ustedes que se sentirán los de la izquierda? Me imagino que atribulados. Noten lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice, porque es justo delante de Dios pagar ¿con qué? Con tribulación a los que os atribulan. Dios va a pagar, le va a pagar a usted conforme usted, lo que usted haya hecho, cómo haya tratado a los demás. Es algo de que nosotros tenemos que reflexionar a nosotros mismos. Tenemos que reflexionar en nosotros mismos y ver cómo estoy yo tratando a los demás. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles. Oiga, ¿con quién? Con sus ángeles de poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios.
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor. Fíjese que aquí no solo está hablando de los inconversos, está hablando también de aquellos falsos cristianos que se dicen ser cristianos, am, pero viven su vida de otra manera, maltratando a los demás. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo es que ellos van a sufrir esto? Cuando venga en aquel día. ¿Cuál día? Cuando venga Jesucristo. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Dios es justo. Él ve todas las cosas de los buenos y de los malos. Hay un Salmos que dice, los ojos de Jehová están sobre los buenos y los malos. Es bien importante entender que el pecado nos separa de Dios. Génesis 3, versículos 23 al 24, después que Adán y Eva pecaron, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios es muy amante. Dios es muy misericordioso, pero llega a un punto cuando nosotros, hermanos, Dios también se enfada. Y va a venir un día donde dice, hasta aquí llegó todos estos pecados y va a venir para impartir juicio. La salvación en sí no se pierde, sino lo que se pierde somos nosotros, porque nosotros nos alejamos de Dios, porque no entendemos que nuestra vida previene de Él. Nosotros nos alejamos de Él. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División. Vuestras iniquidades han hecho división. ¿Entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bien claro, blanco y negro. No hay manera que nosotros nos confundamos. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros, son vuestras iniquidades, vuestros pecados que causan una división. Juan 15:5 dice esto, oigan esto, Dios habla bien claro. Yo soy la vid y vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, y regresando al versículo 41 y al 42, Dios a este punto ha apartado a las ovejas y los cabritos. Los cabritos a la izquierda y las ovejas a su derecha. Dios es el que hace la separación. Y sabe que el infierno, el lago de fuego, nunca fue preparado para los seres humanos, pero los seres humanos van a parar allí porque sus iniquidades y sus pecados, ellos han decidido seguir eso, haciendo esas cosas y no han querido cambiar. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos. Ese es el deseo de todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a seguir adelante, hermanos. 43 y 47 dice, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo
y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Quiero hacer una pausa aquí. Quiero que entendamos algo, que estos dos grupos están en un juicio y quiero que notemos que los justos ahorita, bueno, en esta historia que Jesús está contando, en esta parábola, ah, las ovejas están frente a la vida eterna. Ya van a entrar. Pero algo ocurre al otro lado. Los justos ya están entrando a la vida eterna, todos están gozosos, em, pero en el otro lado, en la izquierda, quiero que ustedes reconozcan esto, que los que están a la izquierda, esta va a ser la última vez que hablarán con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Será la última vez que los de la izquierda contemplarán la gloria del Creador de los cielos y de la tierra. La última vez que los de la izquierda verán a los de la derecha, es decir, las ovejas, los justos, los benditos. Estos podrían ser padres, madres, hijos, hijas, tíos, abuelos, abuelas, primos, primas, compañeros de trabajos, amigos y hermanos en Cristo. Esta va a ser la última vez que los de la izquierda van a ver a estas personas entrar a la vida eterna y a Dios. Dios es el que hace juicio. Él es un juez justo. Ahora podemos entender los versículos de Lucas 16, capítulo 16 y los versículos 23 al 24. Ahora podemos entender esto. Versículo 23 y 24 de Lucas 16 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. La última vez que los de la izquierda o los malditos, es como la palabra dice, van a ver a los justos. Y en el otro lado, Dios no quiera que nosotros estemos en la izquierda y vemos a nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos en Cristo, esa gran lista que entren a la eternidad con Dios y Dios esté frente a la muerte segunda, como dice la palabra. Acerquémonos a Dios, hermanos. Les quiero animar que busquemos más a Dios. No tratemos a Dios como a cualquier cosa. Acerquémonos a Dios y démosle el respeto que Él se merece. Hebreos 9 y los versículos 27 al 28. Aquí también podemos ver que nosotros somos los que esperamos la venida de Jesús, aún estando muertos. Dice, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fue Así también Cristo fue ofreció una sola vez, se ofreció una sola vez para los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Vamos a seguir adelante a los últimos dos versículos. Dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno
y los justos a la vida eterna. Es bien importante, hermanos y hermanas, entender que el único que es inmortal es Dios. La alma de los seres humanos no tiene la inmortalidad ahorita, no en este mundo y no en el infierno, porque hay muchos y yo sé que hay muchos que se van a enojar conmigo por decir esto, pero es la verdad, que la palabra de Dios lo dice, que separados de mí nada podéis hacer. Cuando estos lleguen al castigo eterno, a las personas que Dios le dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y que no cambiaron, no hay ningún uso para estas personas. Entonces van a ir a este lugar de castigo eterno. Ahora, es bien importante entender que Dios es el único que es inmortal. La alma de los seres humanos no es inmortal. Y nosotros conocemos eso por lo que dice Génesis. Dios nos dice esto desde el principio, porque el día que comieres de qué? Del árbol de la ciencia y del mar, moriréis. Es bien importante entender esto. Lo, lo que es bien, am, lo que es bien importante entender esto es que la alma del ser humano no es eterna. Los únicos que van a disfrutar la eternidad es aquellos que han creído en Dios verdaderamente, que han cambiado, que han sido transformados por su poder, por la palabra de Dios. Se los quiero demostrar con Biblia porque no solo se los quiero decir, yo quiero que usted sepa lo que dice la Biblia. La alma de los seres humanos no tiene la inmortalidad, no en este mundo, no en el infierno. Y aún estando en el infierno, los únicos que tendrán vida eterna serán los justos y serán inmortales. Ahora no les voy a dar mi teoría, la teoría de alguien más o lo que dijo esta persona o la otra persona. No, les voy a dar la pura Biblia. Noten Primera de Timoteo capítulo 6 y los versículos 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 6 y los versículos 14 al 16. Dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Oigan esto, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Es Dios. Por favor, subraye eso porque es bien importante entender esto, porque si entendemos esto, podemos entender otros pasajes de la Biblia. El próximo porción bíblica, Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 17 dice esto: por tanto, al Rey de los siglos, oigan esto, inmortal, subraya eso, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Es Dios. Ahora, quiero que noten Romanos capítulo 2 y los versículos 5 al 8. Romanos capítulo 2 y los versículos 5 al 8. Esto tiene que ver con nosotros, o pongamos mucha atención, pongamos cuidado, estemos atentos a la palabra de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que preservando el en bien hacer. Oigan esto, subraya esto. Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La pregunta que tenemos que hacer aquí, si tenemos que buscar la inmortalidad, significa que no la tenemos, ¿verdad? No tenemos la inmortalidad. No lo digo yo, sino que se los estoy mostrando con Biblia. Noten también ah, Malaquías capítulo 4 y los versículos 1 al 4. Malaquías 4 y los versículos 1 al 4 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Oigan esto, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis a mi nombre, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales, oiga, ¿qué es lo que van a hacer? Los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo am, acute, actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley que Moisés, mi siervo, la, al cual encargué en Horeb, ordenanza y ley para todo Israel. El ser humano no es inmortal. No tiene un alma que puede existir sin el poder de Dios. Es más, la palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Y si no está Dios con estas personas, ellos no pueden hacer nada, incluyendo vivir. Ellos van a sufrir un castigo. Cuando dice castigo eterno, el castigo es eterno, pero no dice que las personas son eternas, sino que ellos van a ser reducidas a cenizas y ya no van a existir. Satanás es la raíz y sus ángeles y todos aquellos que aman el pecado van a ir a este lugar. Incluso Satanás va a ser reducido a cenizas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y eso se puede encontrar en Ezequiel capítulo 28 y los versículos 18 al 19. Se los voy a leer rápidamente porque ya se me terminó el tiempo. Ezequiel capítulo 28, versículos 18 al 19. Dice, con la multitud de tus maldades, hablando de Satanás, y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Oigan esto, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual, ¿qué es lo que hizo? El cual te consumió y ¿qué? Y te puse en ceniza sobre la tierra de todos los que te miran. Satanás va a ser reducido a ceniza y él sabe que le queda poco tiempo, por eso es que ahorita está tratando de llevar los seres humanos que estén disponibles para ser usados por él. Todos aquellos que se entregan a la maldad, al pecado. Versículo 19 dice, todos los que te conocieron, oigan, en algún punto lo conocieron, lo conocían. De entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás. ¿Y qué? Y para siempre dejarás de ser. Apocalipsis
20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, Dios nos está dando oportunidades. Agarremos esas oportunidades. Usémosla. Hermanos, yo quiero que busquemos a Dios verdaderamente, que nos acerquemos a Dios, que hablemos con Él, que le pidamos a Él que Él nos ayude cada día para caminar conforme el corazón de Dios. Hermanos, no los quiero asustar con esto, pero sí es importante hablar de esto porque, hermanos, estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de la vida eterna y Jesucristo es el único que ofrece la vida eterna. No tomemos el sacrificio de Jesús en la cruz como cualquier cosa. Acerquémonos a Dios, hermanos. Es bien importante, especialmente ahora en estos tiempos tan inseguros. Hermanos, ese fue el mensaje que el Señor puso en mi corazón para, para dar. Y quiero que concluamos nuestro estudio con una oración. So, allí donde esté, solo incline su rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo en este momento. Gracias por las oportunidades que nos das, Señor. Gracias porque tú eres dadivoso, Señor, y no quieres que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Padre, venimos ante ti a pedirte que tu palabra nos transforme, que nos ayude a cambiar, porque nosotros mismos, nosotros solos no lo podemos hacer. Padre, reconocemos que sin ti nosotros nada podemos hacer. Padre, si tú vienes esta noche, te pedimos que nos lleves contigo. Y si te tardas, estaremos aquí una vez más alabándote y adorándote y aprendiendo más de ti, Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo de estudio que hemos tenido. Padre, te pido que esta palabra haya quedado en las mentes y los corazones de todos los que están oyéndola, Padre. Señor, muchas gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de dar este estudio, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida que tú me prestas, Señor. Gracias por eso. Nunca te voy a poder pagar por todo lo que tú has hecho por mí. Padre, muchas gracias, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.